Quiero recordar que estas grabaciones están hechas para los que desconocen la historia y que están interesados a ir conociéndola. Seguimos con ella. La batalla del Ebro. La batalla del Ebro fue la batalla en que más combatientes participaron, la más larga y una de las más sangrientas de toda la guerra. Tuvo lugar en el cauce bajo del Valle del Ebro, entre la zona occidental de la provincia de Tarragona, Terra Alta, y en la zona oriental de la provincia de Zaragoza, Mequinensa, y se desarrolló durante los meses de julio a noviembre de 1938. Esta batalla constituyó el enfrentamiento decisivo de la contienda, ya que en ella se decidió el final de la guerra civil, en un contexto europeo inmerso en la crisis de los Sudetes, que parecía a punto de estallar, y que efectivamente acabaría uniendo la guerra europea con la guerra de España. Aunque el ejército republicano logró obtener una importante victoria inicial, la victoria final fue para los sublevados. Un gran número de bajas humanas y materiales, y 4 meses de lucha después, las tropas republicanas volvieron a cruzar el río Ebro. Tras una decisiva ofensiva sublevada, quedó sellado el destino de la Segunda República Española. Situación previa. Tras la pérdida de Teruel por las tropas republicanas el 22 de febrero de 1938, los ejércitos franquistas lanzaron una ofensiva en Aragón que destruyó las defensas republicanas y barrió por completo al ejército popular en la zona. Las divisiones de Yagüe continuaron avanzando y penetraron en Cataluña después de tomar Lérida, donde encontraron una fuerte resistencia republicana. Más al sur, los hombres de Aranda llegaron a las playas de Benaroz el 15 de abril, alcanzando el Mediterráneo. El territorio republicano quedaba dividido en dos, concentrando 2 áreas principales, una en Cataluña, que todavía controlaban los ejércitos republicanos, y una gran área central en torno a Madrid, controlada por numerosas divisiones. Las fuerzas republicanas se encontraban exhaustas después de los desastres militares de Aragón y con una grave amenaza de las tropas franquistas sobre la antigua capital de la República y capital del Levante, Valencia. A pesar de que los ejércitos franquistas tenían el camino libre hasta Barcelona, Franco optó por avanzar hacia el sur, a través del Maestrazgo castellonense, para alcanzar la Huerta Levantina y hacerse con Valencia, con lo que dejaría completamente aislada a Madrid de los puertos de Levante. Las tropas republicanas en Cataluña, mientras tanto, se reorganizaron para contraatacar. Fuerzas intervinientes. Bando republicano. Por parte de la República, las fuerzas que intervendrán en la operación son las integradas en la reciente creada Agrupación Autónoma del Ebro, al mando del teniente coronel de milicias Juan Guilloto León. La componen unos 100.000 hombres. Entre estas tropas se encuentran las divisiones más fogueadas del bando republicano, aunque el aislamiento de Cataluña del resto del territorio republicano han debido ser recompuestas por soldados catalanes muy jóvenes, de 17 y 18 años, sin experiencia de combate, perteneciente al reemplazo de 1941. Es la llamada Quinta del Biberón. Lo cierto es que este ejército era el mejor preparado y más fogueado que había combatido en el Ejército Popular Republicano en lo que iba de guerra, y su equipamiento, aunque deficiente, tenía buenas armas llegadas de Checoslovaquia
y de los últimos envíos soviéticos. Poco antes de la ofensiva republicana, la Agrupación Autónoma del Ebro fue renombrada como Ejército del Ebro, quedando integrado junto al Ejército del Este en el Grupo de Ejércitos de la Región Oriental, GERO. Así pues, el nuevo Ejército del Ebro estaba formado por el Ejército del Ebro, integrado dentro del Grupo de Ejércitos de la Región Oriental, GERO, comandante teniente coronel Juan Guilloto León, Modesto, jefe mayor de ingenieros José Sánchez Rodríguez, comisario general Luis de Laje García. El 15º Cuerpo del Ejército, dirigido por el teniente coronel Manuel Tagueña y compuesto por 3 divisiones, una de ellas internacional, dirigidas por sus correspondientes mandos y sus diferentes brigadas mixtas. Del teniente coronel Enrique Lister en la base en Salou y formado por 3 divisiones, dirigidas por sus correspondientes mandos y sus diferentes brigadas mixtas. El 12º Cuerpo del Ejército, bajo mando del teniente coronel Etelvino Vega y con el centro de mando en la Bisbal de Falset, estaba compuesto por 3 divisiones, dirigidas por sus correspondientes mandos y sus diferentes brigadas mixtas. Además de estas fuerzas principales, actuaron dentro y como apoyo del Ejército del Ebro distintas fuerzas del 18º Cuerpo del Ejército, así como del 3er Regimiento de Caballería, una agrupación de artillería antiaérea, una sección de tanques y numerosos pontones y medios de paso. El 18 Cuerpo de Ejército se encontraba a las órdenes del teniente coronel José del Barrio y estaba formado por 3 divisiones, dirigidas por sus correspondientes mandos y sus diferentes brigadas mixtas. Bando sublevado. Por el lado sublevado, las fuerzas que toman parte son integradas en el Ejército del Norte. La unidad destinada a la defensa de la línea del Ebro era el Cuerpo del Ejército Marroquí, al mando del general Yagüe, y estaba formado por las divisiones 13, 50 y 105, excepto la 50 División de reciente creación y formada por soldados de reemplazo. Todas las demás divisiones estaban compuestas por tropas muy experimentadas, legionarios regulares, mercenarios africanos de los territorios de Ifni y Sáhara y voluntarios de las milicias falangistas y del requete carlista. Estas tropas se encuentran desplegadas a todo lo largo del margen derecho del Ebro, desde el río Segre hasta el Mediterráneo. Ante la preparación de las tropas republicanas, se hizo evidente para estas tropas que los republicanos planeaban el cruce del río, pero a pesar de los preparativos de estos, no hubo ninguna acción para rechazar el ataque. Así, el cuerpo africano estaba compuesto por... Posteriormente, ante la amplitud y dureza de las operaciones, se incorporó también el Cuerpo del Ejército del Maestrazgo, al mando del general Rafael García Baliño, y que contaría con las siguientes 8 divisiones más el Tercio de Montserrat, formado por carlistas catalanes. También intervendría en los combates. Escenario de la Batalla del Ebro. A las 0:15 del 25 de julio, en una noche sin luna, las unidades republicanas empezaron a cruzar el Ebro. Las unidades que mandaba Tagueña atravesaron el río entre las poblaciones de Mequinensa y Ascó,
mientras que Lister y su quinto cuerpo de ejército empezaron a cruzar el río por 16 puntos distintos, comprendidos entre Benissanet y Amposta, situada hasta 50 kilómetros al sur de la zona principal del ataque. Para la operación se había reunido unas 90 barcas. Cada una de ellas transportaba 10 hombres y 3 puentes de pontones y 12 más de otro tipo. A esta fuerza inicial de asalto le seguían 22 tanques T-26 y 4 compañías de carros blindados para el apoyo de la infantería republicana. La primera unidad del cuerpo del ejército de Lister que alcanzó la orilla enemiga fue el batallón Hans Weimer de la 11ª Brigada Internacional, formada por alemanes, escandinavos y catalanes, y la 46 División. La otra orilla del Ebro, desde Mequinensa hasta el mar, estaba custodiada por el cuerpo del ejército marroquí, al mando de Yagüe. La 50 División estaba custodiando gran parte del curso del Ebro, que estaba siendo atacado por los republicanos. Los oficiales de la división, al mando del coronel Luis Campos, habían informado durante largo tiempo de que a lo largo de la orilla opuesta se hallaban concentradas tropas enemigas selectas, pero el alto mando había hecho caso omiso de estas advertencias. Cuando los republicanos atacaron, se hizo en medio de la completa sorpresa de los defensores, que se retiraron entre algunos casos de pánico y en general en completa desorganización. En el caso de las tropas moras, la situación era todavía menos halagüeña, porque la fama de sanguinarios que venían labrándose desde el comienzo de la guerra les garantizaba el pelotón de fusilamiento en caso de ser capturados. Entre los soldados españoles del ejército sublevado que habían sido capturados se comprueba que los rojos no son la bestia negra que había hecho creer la propaganda en la zona sublevada, pues estaba muy extendida la idea del fusilamiento inmediato en caso de caer prisionero de los republicanos. A las 2:30 de la madrugada, el coronel Pedro Peñarredonda, al cargo del sector de Mora de Ebro, informó a su superior Yagüe que los republicanos habían cruzado el Ebro a gran escala. Algunos hombres bajo su mando estaban oyendo tiroteos procedentes de la retaguardia, mientras él y el cuartel general de la división ya habían perdido contacto con los flancos. Asimismo, y con el objetivo de distraer la atención del enemigo, se realizaron otros 2 pasos menores. Uno de estos fue lanzado al norte de la zona del cruce principal del 15 Cuerpo del Ejército, a cargo de la 42 División. Con sus 9.500 hombres, la división cruza el río entre Mequinensa y Fayón y logra establecer una cabeza de puente, y en un rápido avance sus tropas llegan hasta la elevación de los Aut, capturando a un regimiento de infantería que se rinde prácticamente sin luchar. No obstante, y aunque han logrado cortar la carretera que une Fayón con Mequinensa debido a la fuerte reacción de los sublevados en esta zona y en la total carencia de apoyo artillero, los republicanos no consiguen la toma de ninguno de estos 2 pueblos y quedan frenados en su avance. Al final terminarán formándose una bolsa de 15 kilómetros de profundidad, con el río a sus espaldas y prácticamente aislado del resto del 15 Cuerpo del Ejército. Por el sur se lanzó otro,
concretamente en el sector de Amposta, 50 kilómetros al sur del cruce principal, a cargo de la 14ª Brigada Internacional, perteneciente a la 45 División. Los interbrigadistas sufrieron cuantiosas bajas en el transcurso del choque con la 105 División franquista, guarnecida en la otra orilla, prolongándose la batalla durante más de 18 horas. Los sublevados se saldaron con 400 muertos y numerosos heridos, aunque lograron frustrar el cruce del Ebro en este sector. Sin embargo, el coronel Modesto, jefe del Ejército del Ebro, consideró que la maniobra resultó exitosa porque había evitado que la 105 División pudiera acudir en socorro de la 50 División sublevada, situada en el sector central de la batalla. El comisario político de la brigada, Henri Gault-Tanguy, posterior líder de la resistencia francesa en París durante la Segunda Guerra Mundial, fue herido, pero logró volver a nado a la orilla republicana. Río arriba, las primeras fases del ataque dieron resultados positivos. Todos los pueblos ribereños del Ebro, situados en el sector central del frente, fueron ocupados al amanecer y se formaron dos cabezas de puente de grandes proporciones. Los que cruzaron el río, entre ellos la 15ª Brigada Internacional, siguieron avanzando tierra adentro, a fin de rodear por los flancos y cerca de las desmoralizadas tropas de Peñarredonda. Al amanecer del 25 de julio, este fue autorizado a retroceder con todos los hombres que pudiera llevar consigo. En el norte, la 42 División había avanzado unos 15 kilómetros desde el Ebro, asegurando su cabeza de puente. En la zona del 15º Cuerpo de Ejército, Tagüeña y sus hombres habían logrado crear una profunda cabeza de puente. Más al sur, Lister avanzó 50 kilómetros, llegando hasta la pequeña localidad de Gandesa. Fueron capturados todos los puntos de observación importantes situados en las montañas, entre Gandesa y el Ebro. Por otro lado, se produjeron numerosas deserciones entre las tropas sublevadas y 5.000 soldados cayeron prisioneros. Las fuerzas republicanas siguieron avanzando hasta llegar a las poblaciones de Gandesa y Villalba de los Arcos, núcleos donde se había atrincherado la defensa principal de los sublevados. La batalla principal tuvo lugar en Gandesa. Ante la dificultad por contener la avalancha republicana, Franco ordenó que acudieran divisiones de otros sectores, especialmente del frente de Levante, donde se estaba desarrollando una encarnizada batalla para conquistar Valencia, pero incluso desde Andalucía. Así pues, las tropas sublevadas debieron paralizar sus operaciones en el frente de Levante. Con ello, los republicanos logran su primer objetivo. La operación constituyó sin duda un hecho audaz y sorprendente, ya que en los tratados de táctica militar los ríos caudalosos como el Ebro eran considerados poco menos que barreras infranqueables. Los problemas logísticos de los republicanos. Aún con el éxito inicial, los problemas de aprovisionamiento y de cruce para nuevas tropas se incrementan, debido a las primeras respuestas del cuerpo del ejército marroquí, que tras el choque inicial empieza a trincherarse en torno a una serie de poblaciones y ofrecen fiera resistencia. También destaca la intervención de la aviación franquista, especialmente la Legión Cóndor, que acude rápidamente a la zona y efectúa ataques masivos sobre los pontones y los múltiples medios de paso del río que emplean los republicanos.
Su acción no encontró otra respuesta que la de la escasa artillería antiaérea republicana, ya que su aviación tardó más de 2 días en actuar, hecho que aún hoy no ha podido ser explicado. Sin embargo, el fracaso de la tentativa republicana de continuar el avance se debió más a fallos técnicos de su propio ejército. Para pasar los pesados tanques T-26 a la otra orilla del Ebro era necesario hacerlo por un puente de hierro y su construcción requería largo tiempo. Otro problema inmediato es la apertura por los franquistas, informados por el ingeniero de la compañía hidroeléctrica, Charles Schmidt, de las compuertas de los embalses de Trem y Camarasa, situados aguas arriba del río Segre, en la provincia de Lérida. La apertura de compuertas provocó una gran crecida del río que arrastró hombres, camiones y pasarelas que saltaron por los aires, tanto por la fuerza del agua como por el choque de troncos con explosivos adosados lanzados por las fuerzas franquistas. A pesar de todo, los ingenieros republicanos adquirirán una gran práctica a la hora de reconstruir pasarelas. A lo largo de toda la batalla, aunque habrá numerosos bombardeos y ataques contra estas pasarelas, la gran destreza de los ingenieros republicanos minimizarán el efecto de estos, además de la enérgica acción de la Defensa Antiaérea Republicana, DECA, que durante la batalla del Ebro alcanza su madurez operacional. Lucha encarnizada en Gandesa. A pesar de haberse establecido con rapidez unas firmes cabezas de puente, la infantería republicana acudió al frente a pie por la escasez de camiones. Los avances hasta el interior por aquellas escarpadas tierras se realizaron en agotadoras marchas bajo el sol en pleno julio. Cuando los soldados republicanos llegaron a las afueras de Gandesa, se encontraban exhaustos y no contaban con el apoyo de artillería ni de carros, aunque lograron hacerse con algunas posiciones estratégicas alrededor de la ciudad. Así, los sublevados pudieron completar las defensas de Gandesa y cavar trincheras sin ser bombardeados por la aviación republicana. Esta ciudad fue atacada por Lister día y noche durante los sofocantes días de verano. El 1 de agosto, la 15ª Brigada Internacional lanzó su más duro ataque contra la Cota 481, conocida por el grano. El 2 de agosto, a pesar de sus repetitivos ataques, quedó detenido el avance republicano. Las tropas republicanas se pusieron a cavar trincheras. El teniente coronel Modesto había previsto bombardear Gandesa, pero la aviación republicana seguía sin aparecer en el sector del Ebro, con gran indignación de la infantería republicana. Impacto de la ofensiva republicana. Una vez más, Vicente Rojo se ha adelantado a Franco y, como ya hubiese hecho en Brunete y en Teruel, Franco acude al terreno elegido por el republicano. Lo cierto es que los republicanos se están jugando su última carta en la ofensiva del Ebro, algo a lo que el presidente Negrín está dispuesto. Si la República logra convencer a las democracias occidentales de que intervenga en su favor, esto podría llevar al definitivo apoyo anglo-francés que sería determinante para la derrota franquista. La República se mostró eufórica en los primeros momentos de la batalla del Ebro. Incluso el presidente de la República, Manuel Azaña, llegó a convencerse durante un tiempo de que había cambiado la suerte de la República. Además, la crisis checoslovaca amenazaba provocar un conflicto bélico general en Europa, en el que quedaría integrada la contienda española, como deseaba Negrín.
En el plano internacional, el ataque de la República también causa un gran impacto y muchos son los que creen que la victoria de Franco no está todavía garantizada. La situación política en Europa es sumamente explosiva ante la creciente agresividad de la Italia fascista y del Tercer Reich, especialmente la agresividad alemana tras su Anschluss con Austria y la conflictividad en torno a la cuestión de los Sudetes, una amenaza directa sobre Checoslovaquia que podría provocar una guerra general. Por otro lado, la ofensiva republicana en el Ebro había provocado el pesimismo en el bando franquista. De los éxitos de Aragón durante la primavera pasada se había pasado al pesimismo ante el fracaso de la ofensiva por tomar Valencia. Y ahora el nuevo fracaso para detener el ataque lanzado por las tropas republicanas de Cataluña, a las que se consideraba prácticamente inutilizadas desde las derrotas de marzo y abril. Se hablaba de derrotismo hasta en Burgos, y los siempre exaltados falangistas murmuraban contra Franco y Martínez Anido, que fue ministro encargado de la represión en la España franquista como ministro de Orden Público. A Franco le alarmaba especialmente la crisis checoslovaca, pues era consciente de su futuro en caso de que estallase una guerra europea generalizada. Consciente de este peligro y de que podría acabar luchando contra Francia, envió a 20.000 prisioneros a trabajar en las fortificaciones fronterizas de los Pirineos y de Marruecos español. Franco desconocía las intenciones de Hitler, temía que los alemanes, de los que desconfió siempre, pudieran dejar de suministrarle la apreciada ayuda militar de la que tanto dependía. Estancamiento de las operaciones. A principios de agosto, el frente que se extendía desde Fayón hasta Cherta, a lo largo de la base del Arco del Ebro, pero con un saliente en el extremo oriental, Villalba de los Arcos y Gandesa, donde resistían los franquistas. En las poblaciones de Fayón y Pueblo de Massaluca, situadas al norte de Villalba, y en las de Bot y Prat de Comte, situadas al sureste de Gandesa, también se defendían enérgicamente, incluso en estos momentos difíciles. Yagüe dio pruebas de sus dotes de organizador, especialmente cuando se dedicó a preparar las defensas franquistas en Gandesa. A estas alturas, los franquistas, bajo decisión exclusiva de Franco, están decididos a plantear en este lugar la batalla definitiva, comenzando una encarnizada guerra de desgaste a la que harían uso de todos los medios aéreos y terrestres posibles. Al principio, Franco pensó permitir que el enemigo penetrara profundamente en sus líneas, pero para luego efectuar un movimiento en tenazas que destruyera totalmente el ejército republicano. Le disuadieron de esta idea, pero siguió bombardeando las pasarelas que resultaban esenciales para el esfuerzo republicano. Decidió no lanzar la infantería hasta que la artillería y la aviación no tuvieran controlada la situación. Las dos órdenes de Lister y Tagüeña eran vigilancia, fortificación y resistencia. Estas consignas fueron repetidas durante las siguientes semanas. Para evitar casos como los sucedidos en Aragón durante la primavera, los sargentos recibieron órdenes escritas de fusilar a los oficiales que dispusieran la retirada, sin órdenes escritas de la superioridad. La destrozada 50 División franquista fue retirada y enviada a cubrir el frente del Segre bajo el mando del coronel Manuel Coco. Franco, por su parte, no permitió tampoco que ni la más mínima retirada táctica quedara sin respuesta. En consecuencia, resolvió
a atacar a las fuerzas republicanas para desalojarlas de los territorios que habían conquistado. Buena parte de la aviación franquista, así como la Legión Cóndor y la aviación legionaria, fueron concentradas en el frente del Ebro. En total, más de 300 aparatos. La artillería franquista también fue concentrada como antes no se había hecho en España hasta la fecha. Otros generales sublevados criticaron esta decisión de Franco, entre ellos Aranda, pero se trataba de una decisión muy característica de su manera de hacer. En el frente del Ebro, la táctica escogida por el general Gallego consistiría en lanzar un fuerte ataque combinado de artillería y aviación en un área reducida, con el objetivo de eliminar toda resistencia y a continuación lanzar un asalto que ocupase la posición.